Bienvenidos un día más, como siempre, a este digital palmero de ustedes, de todos ustedes, hecho para ustedes. Palmero, ya lo conocen, nos conocen y cada día nos siguen más y yo realmente todo se lo agradecemos un montón. Y gracias a eso nosotros podemos seguir también, porque es importante que ustedes nos sigan. Miren, hoy tenemos aquí a una conocida ya de ustedes, de este periódico, Nieves Barreto, consejera de Presidencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Bien, seguro. Bueno, yo te veo un Bien, poco, bueno. en fin, ponte la gafa, Nieves. ¿Qué? Vamos, porque tú Como tengo uveitis y la claridad me fastidia mucho, pero voy aguantando. Si me veo muy apurada me las pongo. póntela, no hay problema ninguno. A ver, ya se está convirtiendo en un tema casi que cansino. Y me imagino para la gente que necesita el dinero y no le llega. Los 100 millones, el 60%. El otro día oía yo, con respecto al 60%, una entrevista en la COPE, no voy a nombrar de quién, pero claro, simplemente Miguel Ángel San Blas le intentaba transmitir a esa persona que el 60% es que a mucha gente le podía hacer más falta que a otro. Evidentemente cualquiera que gane 6 o 7 mil euros le hace menos falta el 60% que al que gane 1000, eso está claro. El invitado, que es miembro del Partido Socialista, se puso en una actitud, la verdad es que para mí bastante desagradable y fuera de lugar, pero en fin, haya cada uno. Pero no llegan. Esa gente que necesita ese dinero, que es que no entiendo, cuando encima hay un compromiso firmado, ¿por qué no llega? El por qué no llega habrá que preguntárselo, en este caso, al Gobierno de España, a la ministra, al presidente del Gobierno de España, porque son los que tienen en su mano ahora llevar el Real Decreto de Subvenciones al Consejo de Ministros. Nada más, esto no tiene que pasar por mucho más. Hacerlo ya el año pasado se demostró que todas las trabas jurídicas, normativas, técnicas que se habían inventado, pues desaparecieron cuando quisieron el voto de Cristina Valido. Incluso después del voto de Cristina Valido llegaron a decir que es que no hacía falta ni llevarlo al Congreso. Bueno, al final esto no lo incluyeron en el Real Decreto que se aprobó en diciembre, ese que llamaron Ómnibus, donde metieron incluso la subida de las pensiones, metieron algunas de las medidas para La Palma, ERTE, etcétera. Ahí no lo incluyeron porque no quisieron. Cristina Valido lo recordó. Si eso lo hubieran incluido en ese Real Decreto, que finalmente se aprobó en enero, desde enero, como muy tarde desde febrero, se hubiera seguido cobrando. Nosotros lo que tenemos firmado con el Partido Socialista, nosotros digo Coalición Canaria, es que eso es 4 años mes a mes. Mes a mes, de enero a enero, no hay que hacerle ninguna interrupción. Bueno, el año pasado, como tienen un presupuesto prorrogado y eso por lo visto era novedoso para todo el mundo, inventaron el rollo jurídico ese, pero al final se demostró que no había rollo jurídico. Y la cuestión es que lo que no hay aquí ya, y no lo podemos decir de otra manera, es que no hay voluntad de ponerlo en marcha todavía. ¿Por qué no hay voluntad? Pues yo creo que van a hacer lo del año pasado, es un suponer, me puedo equivocar, por supuesto, porque es un suponer mío. Yo creo que van a hacer lo que hicieron el año pasado, que es cuando necesiten el voto de Cristina Valido, quizás en julio, para convalidar ese decreto de enero, ese Real Decreto, pues digan que se desaparecieron las trabas y lo colocamos aquí. Y eso, bueno, pues ya no pueden engañar a nadie ni pretender que la gente se crea que hay trabas jurídicas. A mí lo que me gustaría, no sé de quién es la entrevista, pero lo que sí me gustaría es que todos aquellos que tienen la posibilidad, siendo del Partido Socialista, de exigirle al Gobierno de España que active esto de una vez o ingrese los 100 millones de una vez, pues que lo hagan, lejos de salir a decir no nos preocupemos o que nadie se preocupe que esto está garantizado. No, si garantizado está, que lo hemos firmado Coalición Canaria, Partido Socialista y lo hemos exigido. La cuestión es que hay que cumplirlo. Y podemos tener muchas cosas firmadas y pactadas, como en la vida privada, que podemos firmar un contrato y cuando no se cumple, pues hay que reclamarlo. Y eso es lo que llevamos haciendo desde enero. El 2 de enero por escrito le volvimos a recordar a la ministra que faltaba que ingresara los 24 millones del los 100 millones del 2024, que tenía plazo hasta el 15 de enero y eso no sucedió. Nosotros hemos justificado los 100 millones del año 23, los del año 23 que se gastaron el año pasado. Están justificados y se lo hemos justificado a quien corresponde, que es al Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos que justificar a nadie más. Ya quien quiera pedir la información al Ministerio de Hacienda, que se la pida. No vamos a dar los datos personales de las personas porque ya lo he explicado en varias ocasiones. Y en el por qué, porque tengo un informe jurídico que me avala a no hacerlo porque estamos hablando de patrimonio de las personas. Pero lo que sí tienen es que cumplir. Y al final, este juego que se traen con los 100 millones y el 60%, y además con esta crítica que añaden de que no se sabe en qué se han gastado los 100 millones, claro que se sabe. Los gastos están publicados en el boletín sin el nombre de la persona al lado, pero están publicadas las subvenciones que sumen ahí y que sumen y que le pidan al Ministerio
si le hemos justificado o no. Pero si tú estás en el gobierno de España y los tuyos del Partido Socialista en la comunidad autónoma están dudando de en qué se gastan los 100 millones, oye, pues yo en el ministerio estoy tranquilo porque digo, hombre, pues si los míos dudan, pues igual no hacen tanta falta los 100 millones. Los 100 millones los necesitamos durante 4 años. Ahora mismo, lo he dicho varias veces, tenemos 20 millones de expedientes en fincas validados por el técnico de Agricultura, que podríamos mandar al Tesoro, es decir, al órgano pagador que es MR, y al Tesoro para pagar. 20 millones en fincas. Hay más de 200 licencias pedidas. No los pagamos porque no tenemos los 100 millones. Y los 50 de este año, vamos a firmar la 5ª orden ahora en mayo, se van a las viviendas habituales que quedaron el año pasado pendientes de pago, pues porque había recursos de reposición que resolver, que estamos resolviendo recursos de los 100 y pico que hay, estamos sacándolos para poder hacer nueva tasación y si corresponde pagar. Bueno, tienen que venir, es que no hay otra. Ese es el cumplir, eso sería cumplir. Que no ingresen los 100 millones, que no activen el 60% mes a mes, es no cumplir la palabra firmada y dada por parte del Gobierno de España. Yo no es que me quiera poner en las situaciones más extremas, porque no es eso. No entiendo cómo un diputado o diputada canario y alguno palmero en concreto, o senador, es capaz de quitarle importancia, no lo entiendo. Pero bueno, consejera, si hubiese que llegar a los tribunales, ¿se llegaría? Nosotros no vamos a renunciar a los 100 millones ni al 60%. Y haremos lo que tengamos que hacer. Claro y haremos conciso. Lo que tengamos que hacer. Esto, vamos a ver, el 60% lo hemos conseguido porque ayuda a la gente de esta isla, a todos, a tener un poco más de dinero en el bolsillo mes a mes, por la situación que tiene esta isla. No lo justificamos de ninguna otra manera, por la situación que tenemos, y lo pedimos por un plazo determinado, 10 años, que nos lo dieron primero 2, ahora son 4, lo firmado, y los 100 millones, que lleguen los 100 millones, es lo necesario para que la gente pueda cobrar el valor de lo perdido de las fincas, por ejemplo, o terminar cuando tenemos los 100 millones, falta la última fase de industrias, empresas, etcétera. Nosotros no vamos a renunciar a defender esto, lo luchamos en la oposición y se consiguió, lo hemos luchado en el gobierno, hemos montado todo el sistema jurídico y normativo que hemos montado para poder pagar. No vamos a renunciar a que se cumpla. Ayer me decía un amigo que no tiene nada que ver con política, ni muchísimo menos, me decía, si tú te imaginas que entren ahora 200 millones de euros a esta isla, ¿tú te imaginas lo que eso sería? Es totalmente cierto. ¿Tiene el gobierno de Canarias contemplado alguna situación extrema? Lo que pasa es que tampoco el gobierno de Canarias es agua, pero en caso de que sigan sin venir para aportar más dinero, no solo los 50 anuales. No, nosotros no, vamos a ver, hay un plan de pago creado y estructurado de 150 millones anuales durante 4 años, 50 del gobierno de Canarias, 100 del gobierno de España. El gobierno de Canarias ha cumplido en el 24, que fue nuestro primer año de gobierno, y en el 25, y seguirá cumpliendo la parte que le corresponde hasta agotar el plan de pagos de los 4 años. Y el gobierno de España tiene que cumplir. 100 millones el gobierno de España es calderilla. Hicimos el cálculo en su momento y era un 0,001% del presupuesto. Lo recuerdo, sí. No hay plan B. Es que no puede haber plan B, porque es que el plan A se tiene que cumplir. Y el gobierno de Canarias seguirá cumpliendo con la parte que le corresponde, el gobierno de España tiene que cumplir. Lo que no puede es abandonar a La Palma ni abandonar a la gente que lo pasó mal durante el volcán. Y al final es abandonar a La Palma, porque abandona a las personas afectadas por el volcán que tienen que cobrar el valor de lo perdido, pero también abandona a la isla. Porque sin ese dinero, sin que nosotros devolvamos el patrimonio a las personas que lo perdieron, la economía no termina de reactivarse, porque no estamos hablando de 30 o 40 millones, son 600 millones de euros privados, que si devolvemos el dinero para que la gente, en lugar de volverse a hipotecar o quedarse sin casa y tener que pagar un alquiler, se le paga el valor de su propiedad, pues lo que tenga del día a día lo podrá invertir en otra cosa, gastarlo en otra cosa. Se trata de eso, de que el patrimonio de la isla vuelva. Entonces afecta principalmente a las personas afectadas por el volcán, pero también afecta de manera indirecta al resto de la isla. Y eso tiene que cumplir el gobierno de España. Por mí, yo entiendo que esto es una cuestión de voluntad política ahora y que jugarán con esto para el voto, para necesito aquello, bueno, lo que hicieron el año pasado con el IRPF. Porque para mí es impensable que un partido que gobierna España y tiene opciones de gobernar España, como es el Partido Socialista, llegue al extremo de no tener la voluntad o tener la voluntad de castigar
a una isla que lo ha pasado como lo ha pasado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué desde el gobierno central se maltrata tanto a Canarias, en este caso ahora La Palma, pero hay otros casos donde se maltrata a Canarias? ¿Por qué? Yo no lo sé, pero lo vimos siempre. Hay una cosa que siempre se dice mucho: cada presupuesto del gobierno de España tienes que esperar, por ejemplo, el REF, que está en una ley orgánica, que es lo que tienes por debajo de la Constitución, es más importante que cualquier otra ley, que te dice las partidas que tienes que tener para igualarte al resto de los españoles, ¿no? Oye, hay que subvencionar el transporte, ¿por qué? Pues porque si no, no tenemos los mismos derechos que el resto de los españoles de movernos, ¿no? Sí. Pues cosas como esas que son tan simples, año tras año los presupuestos las tienes que pelear. ¿Por qué? Pues no lo sé, es una cosa incomprensible. Yo no sé si el hecho de la lejanía hace que se olviden de que existimos aquí a veces, de que no nos vean, todo, infraestructuras hidráulicas, infraestructuras educativas, todo, absolutamente todo, aunque tú lo tengas blindado en un acuerdo, por ejemplo esto también, los 100 y el 60, tienes que pelearlo cada vez que hay un presupuesto. Y siempre intentan irte a la menor y quitarte de aquí o no ponerte aquello. Al final es una lucha constante. Bueno, es lo que nos tocó quizás por ser canarios y tener la lejanía que tenemos, que lejos de entender que la lejanía tiene que ser, vamos a blindar el sistema para que lo tengan seguro, es una lucha permanente. Yo creo que la explicación habrá que pedírsela a quien gobierna allí, pero da igual del partido, de uno y de otro. Debe ser que al sentarse en los ministerios entienden que Canarias está para allá abajo de verdad y no somos mucho del ni ruidoso tampoco. Mira, ¿y si hubiese 7 representantes de la Coalición Canaria en el Parlamento? ¿Te imaginas? En el Congreso, sí. No me cabe duda que no nos harían lo que nos hacen, lo tengo clarísimo, porque simplemente con el voto de Cristina Valido se consiguen las cosas que se han conseguido. Imagínate con 5, 6, 7, yo ya diría hasta 4 diputados en el Congreso de los Diputados, como en su momento hubo. Cuando por primera vez Coalición Canaria tuvo grupo parlamentario, fue la primera vez que se pudo firmar el convenio de carreteras. Y el convenio de carreteras no existe porque se quiera existir, existe porque en aquel momento era consejero de Obras Públicas Antonio Castro. En el resto de la península, en la península ibérica, se invertían trenes, en redes de alta tensión, todas estas cosas, ¿no? De los trenes del AVE, no sé qué. Y como se invertía allí en eso, que era para moverte, en Canarias la única manera de movernos es la guagua o el coche, entre islas, ¿no? En la isla. O el tranvía, en el caso de Tenerife y Las Palmas que quieren poner el metro guagua, todo ese rollo. Bueno, al final, el convenio se pone sobre la mesa y se pide desde Canarias, pidiendo justicia en, si usted invierte en la península en redes de trenes, invierte usted en lo que nosotros podemos tener, que son carreteras. Y compénsenos un poquito esos cientos de millones, la famosa Y vasca, que cuesta 4.000 millones de euros y que se está ejecutando y el País Vasco la tiene garantizada. Pues en nuestro caso, nosotros tenemos que invertir en nuestras carreteras y por eso nace el convenio de carreteras. Lo mismo con las infraestructuras educativas, infraestructuras hidráulicas, etcétera. Claro, hay que pelearlo constantemente. No es una cuestión de capricho, es una cuestión de igualarnos en las mismas condiciones que las personas que viven en el territorio peninsular. Bueno, pues vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en este país, tendremos que tener las mismas posibilidades y eso lo igualamos de esa manera. Se está ayudando también desde el Gobierno de Canarias, evidentemente, a que las personas que quieren reconstruir su vida, aunque evidentemente es extensivo al resto de Canarias, sea mucho más rápido la solicitud de las licencias y el trámite de las licencias. Cuéntanos un poquito eso. Eso, vamos a ver, a raíz precisamente de la necesidad de vivienda que se han hecho varias acciones, no solo con el decreto de vivienda vacacional, no solo con el tema del plan de vivienda, un decreto específico de vivienda para Canarias y otro específico para La Palma. Luego hay que bajar al día a día lo que cuando una persona va y pide una licencia, que no estén las licencias, tarden un año y medio en dártela porque colapsamos los ayuntamientos y al final se trata también de ayudar a los ayuntamientos. Se aprobó, llevamos el lunes al Consejo de Gobierno un decreto ley que entre otras cosas simplifica los trámites para las licencias y que va a permitir, siempre que el ayuntamiento así lo entienda, que una vez presentado el documento con la licencia y el visto bueno técnico, que puede ser de una empresa colaboradora externa, que puede ser empresa pública, pues se dé por bueno y se empieza a caminar con la supervisión permanente del ayuntamiento. De manera que esas licencias no tengan que estar ahí esperando que los técnicos municipales, pues con el colapso que tienen ahora mismo, fíjate que te digo que en el caso específico, y son fincas, no son viviendas, del Valle hay 200 personas con licencias concedidas
y otras tantas esperando por licencias. Bueno, pues es una manera también de desatascar eso y de ayudar. Y yo creo que si se aplica bien, yo sé que la FECAN, el comisionado de la FECAN de La Palma, Jonathan de Felipe, ya tiene preparada una reunión de coordinación con todos los técnicos municipales y los técnicos del Gobierno de Canarias para explicar el detalle del decreto, especialmente en el tema de las licencias. Se está haciendo en el resto de islas y yo creo que es un tema interesante para que aprovechemos la oportunidad que tenemos y desatasquemos los gabinetes técnicos en este sentido. De todas formas, yo, saliendo un poco de La Palma, la verdad, que La Palma es nuestra isla, evidentemente, y es de lo más que tratamos, también me gusta otros temas que son de tu consejería, son de Canarias, y me gusta también sacarlos. Por ejemplo, el plan de ordenación del personal laboral de la Administración General. Eso no se había hecho nunca tampoco. Los laborales siempre han estado ahí como un mundo aparte, un ente, y no se sabía nunca dónde estaban. Bueno, se han hecho algunos no integrales de esta manera. Vamos a ver, la comunidad autónoma, en su momento cuando se constituye la comunidad autónoma, es decir, la primera vez que tenemos gobierno de Canarias y administraciones, esto tiene su sentido porque hubo la ley que sale, en la que se constituye, te permitía nutrirte, o sea, crear las plazas de trabajo con personal laboral. Personal laboral al final es un contrato con la persona. Casi todas las comunidades hacen lo mismo cuando se crean. Y luego hay una sentencia, pasado 2 o 3 años, hay una sentencia del Constitucional, creo que 2 años después o 3, que dice que sí, pero hombre, que lo suyo era haber sacado plazas de funcionarios. Pero había una ley que te había habilitado para hacer contratos con personal laboral. Hacerlo con funcionarios en aquel momento hubiera requerido mucho más tiempo antes de arrancar y por eso se permitió con personal laboral. Claro, ¿qué hacías con esa gente que ya tenías dentro? Nosotros tenemos ahora mismo en la comunidad, en el gobierno de Canarias, el 64% del personal que hay es personal laboral. Son más que funcionarios. Están en una edad la edad media está entre los 50 y 55 años y llevan llevan un servicio prestado a la administración entre 20, 25, 30 años. Muchos se van a jubilar. ¿Qué hacemos? O sea, al final son personal de la comunidad autónoma que tienen derechos reconocidos en los convenios pero que no se les aplican, pues porque no hay un plan de ordenación. Y podemos pensar que, claro, pero es que no hicieron una oposición. Sí, pero es que en aquel momento hubo una ley que se los permitió. ¿Y qué hacemos? ¿No reconocemos esto? Lo que tendremos es que trabajar para que una cosa así no vuelva a suceder, pero tendremos que arreglar lo que ha sucedido y que a ellos se les reconozcan los mismos derechos, que tengan la posibilidad de tener movilidad horizontal y vertical, que tengan la posibilidad de que se les reconozca la clasificación profesional que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a hacer con ese plan de ordenación. Lo anunciábamos hace unos días. Vamos a crear, en junio empezamos con una mesa de trabajo entre sindicatos y consejería para darle forma y cuando tengamos un documento, pues que todos estemos contentos con él, lo llevaremos a la mesa sectorial de sindicatos y lo probaremos para reconocer la labor que han hecho. Estamos hablando de 7.500 personas. Trabajadores en la comunidad autónoma hay 11.000, casi 12.000. 7.500 son personal laboral, que han sido un poco los grandes olvidados, porque es verdad que normalmente siempre hablamos de funcionarios o tal. Yo siempre he intentado hablar de funcionarios y personal laboral y creo que hay que reconocerles en justicia la experiencia que tienen, lo que han aprendido dentro de la administración y al final los derechos que por ley también les corresponden. Mira, ¿y se pretende hacer desde tu área algún tipo de ayuda, se le puede dar, vamos a llamarlo así, para terminar las RPT de los ayuntamientos y de otras instituciones, porque van muy atrasadas? ¿Se va a hacer algo? Bueno, nosotros lo que queremos trabajar, y esto va en la Ley de Empleo Público, es buscar la manera de que las RPT no sean un documento tan estanco, sino que sean más dinámicos, que sea un poco más sencillo modificarlos cuando hay que adaptarse pues a circunstancias nuevas de la administración y del ayuntamiento, etcétera. Las RPT las hace cada ayuntamiento y no podemos hacer mucho más. Lo que se puede hacer es en colaboración interadministrativa, pues si hay alguna duda, aclararla, cosas así. Pero es verdad que son municipales o insulares o del gobierno, sí, ¿no? Pero es verdad que se tarda mucho. Y es que el sistema que tenemos, la ley, nosotros trabajamos con una ley de función pública que tiene casi 40 años. Desde que se creó, de esto que hablamos de cuando entró personal laboral, desde que se creó la administración. Hemos iniciado la modificación de la ley, vamos a hacer una ley nueva.
que va a ser compleja, va a haber discusión seguro, que nos va a costar ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero que es necesaria 40 años después. Y entre otras cosas tenemos que conseguir que las RPT sean documentos vivos y dinámicos, que si en un momento dado hay que hacer una modificación, oye, pactada por supuesto, pero hay que hacerla. No podemos convertirla en un documento que para moverlo es un elefante, oiga, no. Habrá que conseguir que también sean hormiguitas y que podamos moverlas más fáciles, con consenso por supuesto, porque el visto bueno, el consenso, la negociación colectiva en esto nunca puede desaparecer. Consejera, yo no sé si te queda algo más. Pues seguramente muchas cosas, pero ahora mismo no recuerdo. Tengo una persona pelándome por las gafas, Sí, pero ya he pero explicado tranquila, que tengo tranquila. uveitis, Vamos, que me molesta vamos a el hacer sol una cosa, mucho. ¿vale? Yo voy a terminar el programa como la consejera, venga, ¿vale? Y ahora que se ando bronca, Vale, ¿vale? vale. Consejera, ha sido como siempre un placer tenerte aquí. Muchas gracias, saludos para todos y nada, disfrutar de estos días que también hay estamos y esas cosas en la isla. Sí, y... esas cosas, sí, bien dicho. Lo dicho, es un placer como siempre. Igualmente. Ya ves. A ustedes que les digo, pues que hoy llegamos hasta aquí, pero vamos a seguir, ¿eh? Esto no para, no para. Gracias.